Otros datos con Enrique Huerta. Y hoy, con las reformas constitucionales que hemos logrado, las que elevan a calidad de derecho constitucional los derechos para la tercera edad, la igualdad sustantiva de la mujer, la protección de la semilla nativa, el fortalecimiento de la seguridad nacional, nos da nuevas bases constitucionales, nuevos principios para atender la realidad. Desde los pueblos indígenas hemos propuesto un método específico para comprender esta realidad, al que le hemos llamado justicia con enfoque intercultural. Y esto implica que el juzgador debe conocer, aprender de esta otra realidad e incorporarla a sus resoluciones. Necesitamos sentencias que no solo cumplan la formalidad, sino que se apliquen en la realidad, y este es un principio básico. Esta voz es la de Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco, actual coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, formó parte del Congreso Nacional Indígena y del Cuerpo Asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los diálogos de San Andrés. ¿Y por qué es importante Hugo Aguilar? Porque podría ser el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Enrique Huerta, te saludo con gusto. Tú tienes otros datos. Buena mañana. ¿Qué tal, Padre Estrada? Pues más o menos los mismos en esta ocasión, excepto de que ya se desmintió que no fue abogado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Okay. De ahí en fuera todos los demás datos de la biografía son absolutamente correctos. A ver, este señor que acabamos de escuchar, Hugo Aguilar, es un abogado mixteco, estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Oaxaca, Benito Juárez, la maestría en Derecho Constitucional en esta misma institución, no tiene estudios de doctorado, pero es un sujeto que siempre ha estado del lado del activismo indígena. Es una cartera propuesta por el Poder Ejecutivo, eso también hay que decirlo con todas sus letras. Es una cartera propuesta por el Poder Ejecutivo y utilizó el número 34, que por cierto apareció en los acordeones que las estructuras Morena y demás distribuyeron abiertamente. Sacar el acordeón en una casilla, pues no es un delito electoral, pero sí distribuirlo, imprimirlo y por supuesto condicionar el voto o a través de ciertas prebendas y ciertos acuerdos o ciertos regalos o ciertos favores, pues establecer este tipo de transacciones. Bueno, es el número 34 de los acordeones y funcionó. Los acordeones funcionaron porque tan funcionaron que le lleva 240 y tantos mil votos, ya con el 80 y tantos por ciento, 84% de las actas computadas, le lleva 200, la distancia ha sido permanente, 240 mil votos, 220 mil, 240 mil, pero bueno, ya la distancia difícilmente se va a mover, así que este señor, este abogado mixteco, pues va a ser el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque así lo establece en la norma, quien tuviera más votos durante los primeros 2 años se vuelve el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Los siguientes 2 sería Lenia Batres, la ministra que ha cometido una serie de pifias y que claramente no está capacitada, ni siquiera para el cargo de un ministerio público y mucho menos para el cargo de la Suprema Corte. Este señor es una propuesta del Poder Ejecutivo, ha sido activista, ha digamos que organizado las consultas en torno al Tren Maya, al tren interoceánico, ha sido señalado por la ONU porque no ha cumplido con los estándares democráticos, porque esa mano alzada es una costumbre muy propia de los pueblos indígenas, pero por supuesto esto no está bajo los estándares democráticos, porque la mano alzada pues no es un mecanismo democrático donde se pueda verificar el sentido del sufragio, pero más allá de esas pequeñeces, sí tiene un sentido humano de la justicia, cercano, sin tanto formalismo, sin tanto procedimiento técnico, sin tanto racionalismo técnico vacío. Entonces va a ser un vuelco interesante, esperemos que teniéndolo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y por tanto en la titularidad del Consejo de la Judicatura Federal como presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues le dé más impulso a los traductores, porque luego le dé más impulso al derecho indígena, al convencionalismo indígena. Ha propuesto muchas cosas, entre ellos ampliar la figura del amicus curiae, que no es otra cosa más que el amigo de la Corte, es decir, gente externa
académicos, gente externa a la Corte que pueda brindar un diagnóstico y entonces pues la Corte tome mejores decisiones, lo cual va a ser muy importante dado que la Corte pues va a estar formado por gente que no tiene carrera judicial. El 80 y tantos % de la futura Corte no está con gente con carrera judicial. Y la carrera judicial es importante por una serie de cuestiones importantes que tiene que tener la Corte, una serie de actualizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que diga, vamos a ampliar, si yo entre sus propuestas, vamos a ampliar, si yo llego a la Corte, el amicus curiae, pues es un buen signo, porque pues es meter al conocimiento técnico, tratar de suplir el conocimiento técnico que ellos no tienen de los académicos, y que la Corte tenga mejores fallos, mejores resoluciones y que no contravenga las resoluciones que ya ha tomado. Eso es muy importante. Entonces, me parece que es algo muy fresco. Obviamente, el grupo de las Pandora, Yasmín Esquivel, Elenia Batres y la señorita Alf, pues obviamente no están contentas, porque pues fueron un poco relegadas por un perfil que viene de la doctora Sheinbaum, que viene del Poder Ejecutivo, pero bueno, bien que mal quedaron, están en segundo, tercero y cuarta posición, y ahí están dentro de los 9 ministros que van a conformar la Sala Superior de la Corte. Pero me parece un refresh que llegue un abogado mixteco, además con estas características y con estos antecedentes. Me parece un refresh y me parece que de todo el relajo que se armó y de todas las inconsistencias que tiene la elección, pues me parece un halo de luz en torno a la oscuridad de la propia elección, Pati. Pues sí, y todos se van a poner a prueba porque al final del día a lo mejor ya no se la deben a los senadores, pero sí se la van a deber a la presidenta de México. Te mando un abrazo, Enrique. Te escuchamos de 2 a 3. Gracias. Gracias, Pati. Un abrazo. Saludos. Son las 8:54.